Es la red secreta que sostiene la invasión de Ucrania por Putin. Barcos sospechosos transportan petróleo ilícito a compradores por todo el mundo y envían dinero a la maquinaria de guerra. Es el arma más valiosa de Rusia, pero Francia acaba de mostrarle al mundo entero cómo desmantelar esa arma, y lo hizo sin disparar un solo tiro. En lo profundo del Atlántico, Francia acaba de hacer algo tan grande que dejó a Putin furioso. Un petrolero de la flota Sombra está acabado. Francia se volvió el cazador que Ucrania siempre necesitó. Si el presidente Vladimir Zelensky logra su objetivo, esto apenas será el inicio de algo mayor. Todo comenzó en la mañana del 31 de mayo. Durante las primeras horas del día, un barco llamado Tagore navegó por aguas internacionales. A primera vista, el Tagore parece cualquier otro petrolero. No lo era. Al investigar bajo la superficie turbia del barco, se revela que es parte de la flota Sombra, una red de barcos rusos que navegan con banderas de otros países para llevar petróleo ruso al extranjero. Eso hacía el Tagore. El barco viajaba bajo bandera de Camerún rumbo a la ciudad de Limbe, también en Camerún. De nuevo, no parece haber nada malo en eso, pero el Tagore no pertenece a Camerún. Está ligado a Mohammed Hussein Shamkhani, magnate del transporte petrolero, sospechoso de mover petróleo ruso e iraní para ayudar a ambos regímenes a evadir sanciones. Shamkhani también resulta ser hijo de Ali Shamkhani, quien fue asesor del ex líder supremo iraní Ali Khamenei, antes de encontrar su final cuando se enfrentó cara a cara con una bomba rompebúnkeres durante las primeras 24 horas de la operación Furia Épica en Irán. El Tagore no es un petrolero común. Es un barco que necesitaba ser retirado de servicio lo antes posible. Mientras el Tagore cruzaba el Atlántico, su tripulación debió pensar que lo había logrado otra vez. Entonces sucedió. O, para ser más precisos, Francia intervino. Un barco francés se acercó y el juego del Tagore fue descubierto. Marineros franceses abordaron la embarcación, arrestaron al capitán y tomaron la nave. Pero eso no cuenta toda la historia. Los detalles de la operación se mantienen en su mayoría en secreto. Sin embargo, hay fragmentos de información que están empezando a salir a la luz. Según el Kiev Post, ahora sabemos más que solo el destino del Tagore. Sabemos de dónde vino. La embarcación partió de Murmansk, Rusia, lo que deja claro que no era un barco camerunés pese a su destino. Este barco llevaba carga ilícita desde Rusia. La Prefectura Marítima Atlántica de Francia también ha revelado que la interceptación del barco tuvo lugar en aguas internacionales, a más de 400 millas náuticas al oeste de la costa de la península francesa de Bretaña. El barco ruso sospechoso tenía 23 tripulantes al ser capturado y no obedecieron las órdenes de la tripulación francesa que los detuvo. Eso es una práctica estándar para un barco de la flota fantasma. Si te atrapan, guarda silencio. Putin no necesita que se hable de los envíos secretos de petróleo ruso. Eso es lo que sabemos sobre el papel de Francia en esta captura, pero la historia no termina ahí. Nada de esto habría sido posible sin que Francia se inspirara en los Beatles y recibiera ayuda de sus amigos. Otra nación que ha sido un problema para Putin desde que invadió Ucrania le ofreció a Francia ayuda en esta operación, o más bien, un helicóptero. La BBC informa que el Ministerio de Defensa británico confirmó que proporcionó un helicóptero para ayudar a Francia a capturar el Tagore. Los detalles siguen siendo escasos. Se sabe que no hubo disparos al incautar el barco. El Reino Unido solo reveló que el helicóptero estaba antes en el HMS Somerset y apoyó el rastreo y monitoreo en la operación francesa. Eso tiene sentido. Un helicóptero puede permanecer horas sobre una nave de la flota fantasma, informando su posición a los barcos que buscan detenerla. Eso probablemente fue lo que pasó el 31 de mayo. Reino Unido rastreó y Francia lo incautó. Pronto notarás que Francia es muy eficiente enfrentando a la flota fantasma de Rusia, especialmente con el Tagore, un infractor frecuente. Francia y muchas otras naciones lo saben desde hace años. Euromaidan Press informa que la embarcación lleva tiempo sancionada por Estados Unidos, Ucrania, Reino Unido, Suiza y la Unión Europea, y figura entre los barcos que la inteligencia militar ucraniana incluye en la flota fantasma. También ha navegado bajo la bandera de Guinea antes, lo que es otro golpe a cualquier afirmación que Rusia pueda hacer de que es una embarcación camerunesa. El Tagore ha navegado por varios países, viajando desde puertos bálticos de Rusia a lugares como Tailandia, India, Vietnam, Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El Tagore era un barco importante para Rusia. Ahora ya no está y Rusia está furiosa. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, ya comentó bastante sobre lo que hizo Francia el 31 de mayo. Consideramos que estos actos son ilegales y rozan la piratería internacional, declaró Peskov.
quien añadió que Rusia toma medidas para proteger su carga. Uy, Dmitry, revelaste el secreto. Recuerda, este petrolero de la flota fantasma debería ser camerunés. No puedes decir que la carga es rusa, a menos que quieras revelar que todo lo relacionado con este barco y su navegación es ilegal. El presidente francés Emmanuel Macron respondió a los desvaríos de Peskov en X el 1 de junio. Macron afirmó que es inaceptable que barcos evadan sanciones, violen leyes marítimas y financien la guerra de Rusia contra Ucrania desde hace más de 4 años, agregando que estos buques, que no cumplen con las reglas más básicas de la navegación marítima, también representan una amenaza para el medio ambiente y para la seguridad de todos. ¿Te moverás, Rusia? Será interesante ver cómo Rusia garantiza la seguridad de su carga, ahora que está en manos de Francia. Hasta ahora, Rusia solo ha pedido información sobre la tripulación que custodia el Targor y se queja de no haber sido notificada de las acciones de Francia contra el barco. Eso apenas es la respuesta contundente que Peskov sugiere, pero es típico de las amenazas rusas a la OTAN. Mucho ruido y pocas nueces. Si Rusia quiere saber qué le espera al Targor y su tripulación, no tiene que buscar mucho. Como ya dijimos, Francia es más eficiente con los petroleros de la flota sombra. No lo afirmamos sin razón. Francia tiene un historial creciente que le deja claro a Rusia el destino de su barco ilícito y tripulación. Pero antes de profundizar en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el show militar. ¿Estás disfrutando este video? ¡Genial! Recuerda suscribirte al canal ya que publicamos videos como este todos los días. Desde septiembre de 2025, Francia ha realizado abordajes similares contra 3 petroleros más de la flota sombra, además del Tagore. Primero fue el Borouchi, abordado por Francia en septiembre. Ese barco navegaba bajo bandera de Benín, una nación pequeña de África Occidental. En cuanto al capitán del barco, era chino. Algo no cuadra ahí. El destino de ese capitán, identificado por Político como Zhang Qichen el 30 de marzo, muestra lo que podría esperarle a quien estuviera al mando del Tagore. En marzo, tribunales franceses condenaron a Chen por desobedecer a las autoridades tras el abordaje de su barco por fuerzas especiales en aguas de Saint-Nazaire. El Borouchi transportaba alrededor de $100 millones en petróleo ruso en ese momento y también tenía a bordo a un par de ciudadanos rusos que Chen solo identificó como agentes de seguridad. Chen fue sentenciado a 1 año de cárcel y a una multa de alrededor de $175,000 por su delito, aunque la sentencia se dictó en ausencia. Si Peskov y la embajada rusa desean saber qué les espera al Targor y su tripulación, esta sentencia lo indica claramente. La captura del Borouchi encendió una chispa en Francia. Meses después, en enero, Francia volvió a la carga. El objetivo era un velero y rey de pecadores llamado el Grinch. Otro barco de la flota sombra que estaba sujeto a sanciones internacionales, el Grinch, era capitaneado por un indio y viajaba por el mar Mediterráneo desde el mismo puerto de Murmansk del que zarpaba el Targo. Esta vez, el barco ruso llevaba la bandera de las Islas Comoras. Terminó bajo custodia en un puerto francés cerca de Marsella. Parece que el Grinch pudo haber sido liberado por Francia después de que su dueño pagara una multa de varios millones de dólares. Según el Moscow Times, en febrero Francia liberó un barco sospechoso de ser parte de la flota sombra, distinto al Borouchi. Otro de los barcos sospechosos de Rusia cayó en marzo. Esta vez fue un barco llamado Dana, que zarpaba de, adivinaste, Murmansk, esta vez bajo la bandera de Mozambique. Probablemente ya estés empezando a notar algunos patrones aquí, especialmente en cuanto a los puertos que Rusia utiliza y la explotación de naciones africanas para tratar de mantener sus flotas fantasma navegando bajo el radar. El engaño no funcionó para el Dana. Corrió la misma suerte que los 2 anteriores y que el barco que Francia abordó el 31 de mayo. Francia tiene una tasa de éxito interesante aquí. En 2026, el país ha detenido un petrolero de la flota fantasma una vez cada 2 meses. Si Zelensky se sale con la suya, Francia, junto con otras naciones occidentales que han sancionado a tantos de los barcos sospechosos de Rusia, empezarán a aumentar esos números más pronto que tarde. Volveremos a eso en un minuto. Sobre el Targor, la relevancia de incautar este último barco de la flota fantasma se entiende al saber por qué esta flota es tan importante para Rusia. Desde la invasión a Ucrania, Putin ha creado una gran red de petroleros para que Rusia evada las sanciones impuestas por los aliados de Ucrania. Estos no son precisamente barcos de primera. Los requisitos para la flota sombra son que el buque aún navegue y sea lo más barato posible. Preocupaciones insignificantes relacionadas con la seguridad, el seguro y el hecho de que muchos de esos petroleros ya hayan superado su vida útil hace años son secundarias.
La BBC informa que los petroleros de la flota sombra tienen en promedio 20 años y la mayoría están mal mantenidos porque no se usaban antes de venderse a Rusia. Eso es lo que dice Rusia: cascajos oxidados que transportan millones de dólares en petróleo, desastres ambientales flotantes esperando suceder. Putin solo se preocupa porque los barcos transporten petróleo y lleguen, como sea, a países dispuestos a comprarlo, no por su calidad. Esas dos tareas son la razón por la que Rusia ha invertido miles de millones en construir su red secreta de barcos sospechosos. Es complicado conseguir cifras exactas, que es el objetivo. Rusia quiere que se sepa lo menos posible sobre estos barcos. En diciembre de 2025, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CSIS, estimó que la flota fantasma abarca hasta 435 petroleros y ese número aumenta a 591 barcos al incluir los barcos de apoyo. El CSIS estimó que la red naval de Putin transporta unos 3.7 millones de barriles diarios de petróleo, equivalentes al 65% del comercio marítimo ruso, generando hasta 100.000 millones de dólares anuales. Esa parte es la que más le importa a Putin. Mientras la flota sombra opere, el dinero del petróleo seguirá llegando a Rusia y el Kremlin lo usará para financiar la guerra. Aunque las cifras del CSIS son altas, algunos dicen que apenas muestran la verdadera magnitud de la flota sombra. En un informe de noviembre de 2025, Maritime News afirmó que la flota de Rusia en realidad cuenta con 3.240 embarcaciones. Si es cierto, la flota sombra sería más de 6 veces mayor que lo estimado por el CSIS. El Kyiv Independent amplió la información, señalando que la flota supuestamente transporta 337 millones de barriles al mes, equivalentes a poco más de 11.2 millones diarios. Eso supera la estimación del CSIS y sugiere que los ingresos petroleros de Rusia por su red de barcos serían de cientos de miles de millones de dólares al año, no solo 100.000 millones. Cualquiera que sea el conjunto de cifras que refleje más fielmente la realidad, es irrelevante. El punto clave a entender aquí es que Putin necesita la flota fantasma. Sin ella, Rusia perdería ingresos petroleros para financiar la invasión a Ucrania, dejando sin grandes salarios a soldados voluntarios y menos equipo en el frente. Aún así, con cifras de este tamaño, que Francia confisque un buque cisterna de la flota fantasma, por importante que sea, parece poco. Claro, puedes verlo así, pero lo relevante son las consecuencias. Francia, con esta y otras incautaciones, le demuestra a Rusia que no tolera la flota fantasma. Si Francia detecta un buque cisterna sospechoso, intentará capturarlo. Así, las rutas que Rusia consideraba seguras dejan de serlo. Los capitanes que estaban dispuestos a aceptar el soborno cuando la aplicación de las sanciones era lo suficientemente débil como para que valiera la pena el riesgo, ahora lo pensarán 2 veces antes de zarpar, sabiendo que un viaje a una prisión francesa podría estar esperándolos. El objetivo es encarecer la operación de la flota fantasma, ya sea obligando a los viejos buques cisterna rusos a tomar rutas más largas y riesgosas, o asegurando que menos marineros quieran abordarlos. A mayor riesgo, mayor es la parte de los ingresos que se lleva la flota fantasma. Aún se puede hacer más, y ese fue el mensaje que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, transmitió tras la captura del Tagore. Zelensky habló sobre la captura durante su discurso vespertino del 1 de junio al pueblo ucraniano, diciendo: «Ha habido otra interceptación de un petrolero ruso. Gracias, Francia. Es importante que Europa dé un paso firme y modernice su legislación para que estos petroleros no solo puedan ser detenidos, sino también incautados». Ucrania aprecia el arduo trabajo. Zelensky tiene razón. La respuesta a la flota fantasma de Rusia debe intensificarse si se quiere afectar seriamente la capacidad de Putin para usar su red secreta y evadir las sanciones. La nueva ley ayudará. Rusia se quejará, pero eso no es novedad. Rusia tampoco tiene autoridad moral para aprobar leyes que permitan dañar a otros países. En mayo, la Duma rusa aprobó una ley que autoriza a Putin invadir otros países para proteger a ciudadanos rusos en el extranjero. El lenguaje de esta ley es lo suficientemente amplio como para básicamente darle a Putin carta blanca para usar las Fuerzas Armadas rusas contra cualquier nación que siquiera arreste a un ciudadano ruso. Zelensky pide a las naciones occidentales aprobar leyes para confiscar carga y buques cisterna rusos, lo cual tiene sentido. Por eso, las solicitudes de Zelensky para que Occidente apruebe leyes y confisque cargas y buques cisterna rusos son totalmente lógicas. Sería una escalada, pero enviaría un mensaje claro a Putin de que no puede seguir usando su flota fantasma para evadir sanciones. Para Ucrania, la incautación de Francia debe ser solo un primer paso y no el logro principal de las sanciones. Si Occidente aumenta sus acciones, Putin enfrentará serios problemas. Ucrania
ya hace todo lo posible para frenar el flujo ilegal de petróleo ruso con sus ataques aéreos. CNN informa que entre enero y mayo, Ucrania ha atacado 15 refinerías de petróleo de Rusia con drones de largo alcance, dejando fuera de servicio el 40% de la capacidad de refinación del país en el proceso. Esos ataques también se dirigen a terminales petroleras rusas para impedir que la flota fantasma exporte petróleo. Ya tenemos todo para una estrategia que derrote a la flota fantasma. Ucrania está atacando el petróleo ruso en su origen, y sus ataques están disminuyendo el uso de los puertos de los que dependen esos barcos para cargar su petróleo. Francia mostró cuál debe ser el siguiente paso: más acciones de control en el mar. Ucrania ataca la fuente, y Occidente debería ocuparse de los barcos que salen de Rusia. La supuesta red imparable de barcos sospechosos de Putin será detenida, y en cuanto a el suministro vital de petróleo de Rusia, será cortada, paralizando al ejército ruso en el proceso. Francia estableció el plan para Occidente sin disparar un solo tiro. Ucrania también está enfrentando a la flota fantasma, solo que está tomando un enfoque más directo. Francia incauta y Ucrania ataca los petroleros secretos de Rusia, ampliando ahora su alcance al Mediterráneo. Bases secretas en Libia y operaciones encubiertas en aguas internacionales son parte del nuevo enfoque de Ucrania contra la flota fantasma. Descúbrelo en nuestro video. Y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte a The Military Show para ver más de nuestra cobertura sobre los intentos de Occidente de ayudar a Ucrania a derrotar a Putin de una vez por todas. Y gracias por vernos.